Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver prescripción de la actividad física para pacientes con diabetes. Es sabido que la actividad física adecuada, la dieta y la medicación constituyen los pilares del tratamiento de la diabetes. Según la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2015, un 10% de la población mayor de 18 años es portadora de diabetes. Además, el 34% de las personas recibía tratamiento farmacológico exclusivo, un 14% recibía tratamiento no farmacológico exclusivamente y el 51% ambos tratamientos. De esto podemos hacer dos lecturas. Por un lado, un tercio de los pacientes no reciben el beneficio de la actividad física y por otra parte, un porcentaje significativo puede controlar sus valores solo con cambios de estilo de vida, hacia una vida más activa y con una alimentación adecuada. Es decir, que antes de iniciar un tratamiento farmacológico en diabetes tipo 2, es válida la oportunidad de intentar persuadir al paciente por esta alternativa natural. ¿Cuáles son los objetivos de la prescripción de ejercicio en diabetes? Controlar los valores de glucemia, disminuir el riesgo cardiovascular. Con solo eliminar el factor del sedentarismo ya se está disminuyendo el riesgo cardiovascular, sumado a los otros beneficios que va a aportar esta actividad, y retrasar la aparición de las complicaciones. ¿Cuáles son los beneficios que aporta la actividad física? Reduce la grasa abdominal, mejora el control del peso y combate la obesidad, reduce los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y VLDL, y aumenta el HDL. Aumenta el gasto calórico y facilita el metabolismo del tejido adiposo, produce una adaptación de la función cardíaca, aumenta la potencia aeróbica, disminuye la frecuencia cardíaca de reposo y submáxima, aumenta el volumen de expulsión y el gasto cardíaco. Es decir, en pocas palabras, se está haciendo prevención cardiovascular a eventos cardíacos, ¿no? Mejora la extracción de oxígeno por los tejidos y reduce la presión arterial en reposo y esfuerzo y reduce el estrés, aumenta la calidad de vida, la autoestima y la sensación de bienestar. ¿Cuáles son las condiciones para iniciación del plan de ejercicios? Hay que tener en cuenta la edad del paciente, la capacidad física del paciente. Para esto lo ideal sería realizar una ergometría, tener en cuenta el aporte energético que está recibiendo, tener en cuenta el tipo de diabetes y la medicación empleada. El paciente debe estar compensado con glucemias normales, evaluar el resto de los factores de riesgo coronarios y saber que la actividad física obviamente está contraindicada en situaciones de cetoacidosis y o glucemias mayor a 250 miligramos. ¿Cuál es la necesidad o ante qué paciente debemos realizar una prueba de esfuerzo? Lo ideal es realizar ergometría a todos los pacientes adultos, ya que es mejor es el mejor modo para establecer la capacidad funcional, pero aparte también se estaría realizando un screening sobre su cardiopatía isquémica, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes, lo cual podría ser incompatible con la capacidad de prestación de un sistema público y con la intención de no generar un obstáculo en el inicio de la actividad física, se elaboraron los criterios para realizar ergometría en pacientes con diabetes. Estos criterios serían edad mayor de 35 años, diabetes tipo 2 de más de 10 años de duración, tipo 1 de más de 15 años de duración, presencia de cualquier factor de riesgo cardiovascular adicional, enfermedad microvascular, retinopatía proliferativa o nefropatía, incluyendo microalbuminuria, enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica. Esto se ha tomado de unas guías que presentó la asociación entre la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. ¿Qué riesgos puede presentar el paciente durante la actividad física? Estos pueden ser la hiperglucemia y la deshidratación, lo cual es frecuente en pacientes mal controlados, que tienen déficit grave de insulina, que no respetan una alimentación adecuada y estricta, que no respetan sus horarios con la medicación. El cuadro más frecuente que se puede presentar es la hipoglucemia, sobre todo si tenemos en cuenta
que vamos a indicar actividad a pacientes que sean sedentarios, que están acostumbrados o adaptados a manejar un tipo de alimentación y sin actividad física. Por lo tanto, cuando se coloque la actividad física, van a estar en déficit en cuanto a calorías y pueden incurrir fácilmente en hipoglucemia. El otro cuadro que pueden presentar es la hipoglucemia tardía, la cual puede aparecer varias horas después del esfuerzo, y la cetoacidosis. Debemos tener en cuenta que para iniciar la actividad física se debe contar con glucemias entre 120 y 180 miligramos por decilitro. Si tuviera menos de 100 miligramos por decilitro, se puede agregar una ración extra de hidratos de carbono, y vamos a ver de qué manera calcularla. Y el paciente debe estar adiestrado, poder reconocer clínicamente la hipoglucemia. ¿Cuáles son los signos que puede presentar el paciente con hipoglucemia? Son temblores, visión borrosa, sudoración, cefalea, palidez, hambre, fatiga extrema. Otra complicación que pueden presentar es la hipoglucemia tardía. Puede presentarse entre 6 a 15 horas después de finalizado el ejercicio, mientras se produce la represión de los depósitos de glucógeno, y más aún si en estas horas coincide con el pico de acción de la insulina que esté utilizando. Algunas precauciones que hay que tener en cuenta en la indicación del ejercicio. En caso de presentar retinopatía, debe evitarse situaciones que puedan aumentar la presión ocular. Ejercicios que generen valsalva, como por ejemplo trabajos de fuerza con pesos importantes. Control estricto en busca de lesiones en los pies. Y en esto también se debe aclarar que el paciente debe usar calzado adecuado, un calzado deportivo cómodo, adecuado a la actividad que va a realizar, medias de algodón de color claro, por lo cual se puede poner en evidencia fácilmente alguna lesión que presente el paciente, y buscar áreas donde pueda realizar la actividad física en forma segura, no tenga riesgos de accidentes y demás. Se debe ingerir hidratos de carbono durante la práctica de la actividad física, más o menos a razón de 20 gramos cada 20-30 minutos, mientras dure la actividad. Esto se puede calcular aproximadamente con 200 centímetros de jugo de frutas, 400 centímetros de leche, 200 gramos de fruta, y como decíamos, repetirlo cada 30 minutos aproximadamente para evitar las hipoglucemias. Siempre se debe advertir al paciente que estos ejercicios los realice en compañía de otra persona, por la posibilidad de los accidentes. Y otra aclaración es tratar de que se inyecte la insulina en sitios que no se vayan a ejercitar. Por ejemplo, si estaba acostumbrado a colocarse en los miembros, por ejemplo en el muslo, que lo coloque en el abdomen, que es un área que va a tener menor absorción, más lenta de la insulina, ¿no? Bueno, en cuanto a la prescripción específicamente, el tipo debe ser aeróbico, con participación de grandes grupos musculares, realizar preferentemente en forma continua, pero también se puede hacer en forma discontinua en 2 o 3 sesiones a lo largo del día, y se puede realizar caminata, bicicleta, trabajos aeróbicos en el agua, etc. La intensidad debe ser de leve a moderada, estimada en un 50 a 70% de la frecuencia cardíaca máxima, ya sea que esta se obtenga por fórmula de Carbonen o por ergometría. Y se debe recordar siempre, recordar al paciente cómo calcular esta actividad como leve o moderada, según lo que hablamos alguna vez, según la escala de Borg, en la cual la actividad le debe generar algún grado de disnea, pero a su vez que pueda mantener una conversación con otra persona. Debemos tener en cuenta que si se supera el 75-80%, se corre riesgo de estimular demasiado el sistema simpático, generando hiperglucemia. Y si la persona, por otra parte, el hecho de trabajar en forma leve a moderada, es que lo beneficia, pues si la persona tiene sobrepeso, porque también le favorece, teniendo en cuenta que a intensidades bajas se trabaja más el metabolismo de los lípidos y generará descenso de peso. En cuanto a la duración, la actividad se debe realizar por lo menos 20 minutos por día, llegando a un máximo de 60 minutos, siendo el objetivo final.
Y en cuanto a la frecuencia, lo ideal es que trabaje los 7 días de la semana, pero con un mínimo de 4 o 5, ¿no? Como actividad complementaria, se pueden realizar trabajos de fuerza, lo cual es importante, ya que a mayor masa muscular habrá mayor consumo de glucosa. La actividad física en niños y adolescentes. La modalidad debe ser similar, prestando atención a trabajar en actividades lúdicas, agradables, juegos, no monótonas, sin indicar una intensidad definida. Como indicación general, deben ser actividades lúdicas todos los días alrededor de 1 hora. Muchas gracias.